bienvenida. Nuestro hermano Ken, si podemos recibirlo con un fuerte aplauso también. Hermanos, Dios les bendiga. Estamos muy contentos de estar otra vez entre ustedes. También desde hace mucho tiempo que no los hemos visto, pero sí hemos estado con ustedes en nuestro espíritu, especialmente en el tiempo. Sabemos que ustedes han pasado por tiempos muy intensos también, especialmente nos está con ustedes en el tiempo que el Señor llevó a nuestra hermana Alma, ¿verdad? Entonces sabemos que ha sido un tiempo muy importante para ustedes como iglesia y sí, estuvimos meditando con ustedes y también con la hermana Norma fue con nosotros, yo no estuve, entonces yo estuve en otra conferencia, entonces sí, se nos hace mucho tiempo que no nos hemos visto, pero ahora, gracias a Dios que podemos estar aquí y quisiera, la palabra que el Señor puso en nuestro corazón está basado en Colosenses capítulo 3, los primeros 2 versículos, donde dice: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo, sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Es una palabra muy directa de parte del apóstol Pablo, pero está en capítulo 3, ¿verdad? Entonces, obviamente, antes del capítulo 3 tenemos capítulo 1 y 2. Entonces, quisiera, antes de hablar sobre el tema, a qué se refiere Pablo, como dice, pon la mira en las cosas de arriba. Entonces, lo que primeramente quisiera ver es cuál es el fundamento, cómo llega Pablo a esta expresión. Y tal vez la mayor parte de esta mañana vamos a dedicar más bien a poner el fundamento, porque cuando el fundamento esté bien puesto, entonces la construcción se va relativamente fácil no, pero seguro. Entonces, ¿de dónde viene esta frase? ¿A dónde llega Pablo a esta frase? Decir, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba y pon la mira en las cosas de arriba. Está entonces en la carta de Pablo a los colosenses. Vamos a recordar un poquito de quiénes son los colosenses. Una iglesia en Asia, lo que en la Biblia se llama Asia, en Turquía, diríamos nosotros. La ciudad de Colosia nunca sale en la Biblia, excepto nomás en la introducción de esta carta. Entonces, en el libro de Hechos no se registra ninguna visita de Pablo a Colosas. Y en el primer capítulo de esta carta, Pablo menciona a Epafras y él dice que los de Colosas han aprendido la palabra del Evangelio de Epafras. Y Pablo llama un fiel colaborador, un fiel siervo de Cristo. Por eso algunos piensan que Epafras fundó la iglesia. Yo personalmente no creo. Yo creo que la respuesta está en Hechos 19:10, donde habla en Hechos 19, habla que Pablo estuvo 2 años en Éfeso. Éfeso se puede decir que es la ciudad principal de Asia Menor, donde Colosa también era en la región. Y dice en versículo 10, dice, así continuó por espacio de 2 años, Pablo pues en Éfeso, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor. Entonces, aunque la Biblia no registra la visita de Pablo a otras ciudades alrededor de Éfeso, para mí es muy evidente que Pablo sí visitó también toda la área alrededor, pero aún así parece que Epafras fue tal vez el pastor local o el encargado actual, porque Pablo escribe la carta mientras que él está en Roma. Entonces que Epafras quedó como pastor, como maestro. Entonces,
cuando Pablo escribe la carta, entonces resulta que Epafras visitó a Pablo en Roma y le dio un reporte. Ese se entiende por cómo Pablo escribe. Vamos a ver versículo capítulo 1, Colosenses 1, pues, de 3 a 5, dice: siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado a vosotros. Y más adelante dice que todo esto fue por boca de, cuando dice que él ha oído, ¿verdad? Pablo dice que él ha oído de la fe y el amor de la iglesia en Colosas. Entonces dice que Epafras dice también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu, versículo 8. Entonces ahí entendemos que Epafras fue a Roma a visitar a Pablo y le contó buenas noticias, un buen reporte de la iglesia en Colosas, que las cosas van bien. La iglesia es muy firme, está muy firme en la fe en Cristo Jesús, en el Evangelio, en la esperanza que está guardado en los cielos, muy firme en esto. Entonces uno piensa, pues aquí puede terminar la carta, todo está bien, ¿para qué hablar más? Pero no, en versículo 9 dice, por lo cual, yo entiendo por lo cual es que la iglesia está firme en su fe, firme en su convicción, y en base de su convicción de que tiene una esperanza guardada en los cielos. Y en base de esto les nació el amor del Espíritu para todos los hermanos. Dice, por lo cual nosotros, desde el día que lo oímos, o sea, desde el día que llegó Epafras, me imagino, no cesamos de orar por vosotros y pedir. ¿Sí? La primera fue, en versículo 3, dice Pablo, siempre estamos orando por ustedes. Y dice dos cosas entonces, dando gracias a Dios por las cosas que van bien. Pero ahora en versículo 9 dice, por lo cual también nosotros, desde que el día que oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir. ¿Sí? Hay dos cosas, dando gracias por todo lo que cosas va bien. Pero, ¿por qué también todavía pedir? ¿No? Aquí vemos algo muy importante, de que aunque la iglesia está bien, y en ese tiempo que estaba leyendo la carta, varias veces traté de imaginarme, ¿no? Que la iglesia conoce por aquí, la iglesia de Gacela, ¿no? Es decir, están bien, los hermanos tienen una fe, una convicción, una doctrina muy sana, muy, por lo cual tienen, yo sé, todos, ¿verdad? Una esperanza viva en cuanto a la esperanza que está guardada en los cielos, pues, ¿no? Entonces, pero Pablo dice, pero ahora voy a también pedir. Entonces, quiere decir, aunque la iglesia está bien, no estamos hablando de una iglesia que está mal, estamos hablando de una iglesia que está bien, ¿no? Pero aún así Pablo pide más, ¿no? Pide más. Dice, ¿qué pide? Dice que estemos, ¿qué dice? Que seas llenos del conocimiento de la voluntad y de toda sabiduría e inteligencia espiritual. Este es lo que está pidiendo Pablo. Yo creo que este versículo casi es el versículo que casi, si pusiéramos una lupa sobre ese versículo 9, entonces veríamos toda la carta. Casi es como una cubierta sobre toda la carta. Porque no solamente pide conocimiento de la voluntad de Dios, dice que estén llenos. Y esta palabra es muy importante, que estén llenos del conocimiento de Dios. Entonces significa un aumento. ¿Y hasta cuándo vamos a estar llenos? Yo creo que siempre hay algo más que traer, ¿no? Para llenarnos más y llenarnos más. Y yo creo que nunca llegamos, no para desanimarnos en principio, ¿verdad? Pero decir, nunca vamos a llegar al punto que decimos, ya no hay que aprender más. Ya estoy lleno del conocimiento de Dios,
ya aprendemos. No, sabemos que no es así. No lo decimos para desanimarnos, lo decimos para animarnos que siempre hay algo más que aprender, ¿no? La grandeza de Dios, el carácter de Dios, la grandeza de Dios, poder de Dios, siempre hay cosas más que podemos aprender de Él, pero aquí dice específicamente de su voluntad. Yo creo que este va muy con el testimonio del hermano Freddy, ¿no? Que este deseo de estar enfocado y estar lleno del conocimiento de su voluntad y de toda sabiduría, inteligencia espiritual. ¿Para qué? ¿Para qué queremos estar llenos de este conocimiento y esta voluntad? Bueno, ahí Pablo mismo lo dice. Para que andéis como es digno del Señor. Fíjense cuántas veces usa Pablo la palabra andar, ¿no? Andar. En esta carta de Colosenses y bueno, la carta que a mí por lo menos se me hace que es muy semejante que la carta a los Colosenses, es la carta a los Efesios, ¿no? Que casi parece que Pablo escribió en el mismo tiempo. Bueno, así, las dos cartas fueron escritas desde Roma, en la cárcel, y también Éfeso y Colosas quedan cerca unos de los otros, y como dijimos, también fueron fundados al mismo tiempo, en los años que Pablo estuvo en Éfeso. Entonces, no sé si era dice, ¿cuántas veces la palabra andar, ¿no? Andar. Y yo creo que Pablo lo tiene, yo pienso, ¿no? Que Pablo piensa en Génesis capítulo 17, cuando Dios estableció el primer pacto, no el primer, pero reforzó su pacto con Abraham, cuando dice, anda delante de mí y sé perfecto. ¿Sí? Andar, yo creo que esta palabra es muy importante en la Biblia, el andar en cuanto a nuestra caminata espiritual. Con ustedes ya he platicado muchas veces el tema de caminar, la caminata hacia el reino, no la caminata, la forma como nosotros andamos. Y para esto, ¿no? Por esto queremos alcanzar o adquirir este conocimiento. Empezamos que la iglesia ya está firme en su esperanza, en creer en la esperanza que está guardada en el cielo. Ya lo tienen así, está seguro, ¿sí? Pero ahora Pablo dice, ahora cómo seguimos a raíz de esa seguridad en cuanto a la esperanza que nos espera en el cielo. Vamos adelante. También lo dice Pablo, bueno, no sé si Pablo, pero lo dice de carta de Hebreos. Vamos adelante. En Hebreos dice adelante hacia dónde? Hacia la perfección, ¿no? Aquí tenemos este mismo concepto. Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo. Se me hace tan bonito. Yo menciono muchas veces también en Krill, y me hace recordar mucho, a ver si vamos a ir rápidamente, en Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, que viene obviamente después de Romanos capítulo 7, donde Pablo habla, ¿no? Su propio testimonio, ¿no? Muy extensamente su testimonio, lo que yo creo que habla de Romanos capítulo 7, todo su tiempo cuando él todavía no era cristiano. Yo sé que algunos piensan que no es así, pero bueno, yo sí lo que pienso. Yo pienso que él habla de su tiempo en su vida cuando no era cristiano. Cuando él dice, así en mi interior yo quiero hacer la ley de Dios, pero mis miembros no me dejan. ¿Sí? Algunos tal vez pensamos, o yo también alguna vez pensaba que, bueno, si él dice en su hombre interior, él quiere cumplir la ley de Dios, tiene que ser ya cristiano. Pero no olviden, hermanos, que Pablo habla no como un gentil, no como nosotros, que salimos del ¿cómo se llama? Gentilismo, del paganismo. Él habla de su vida como fariseo. Los fariseos en su carne sí tenían el deseo de cumplir la ley de Dios, porque ese era su ministerio, su vida, sea para bien, para mal, sea por orgullo o por humildad, pero sí su deseo fue cumplir la ley de Dios, ¿no? Entonces Pablo, cuando leemos Romanos capítulo 7,
Tienes que recordar que nosotros no podemos identificarnos más con Pablo. Dice, no, porque yo no tenía a Cristo, yo no tenía el deseo de cumplir la ley de Dios. Pablo sí, porque nosotros no éramos fariseos, ¿verdad? Hay que ponernos en sus zapatos. Pero cuando él termina el capítulo 7, entonces dice, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿No? Y inmediatamente la respuesta, ¿qué dice? Que dice, como él mismo se contesta, dice, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Él es el que nos libra de este cuerpo de muerte, en dos sentidos, y en habla capítulo 8, en dos sentidos. Uno es que por su gracia, Él nos permite tener poder, se puede decir, sobre los deseos de nuestra carne, y eventualmente dice, entonces, si Cristo vive en ti, el que levantó a Cristo de los muertos también va a vivificar sus cuerpos también. Yo creo que se habla de la resurrección corporal, ¿no? De física. Entonces hay dos formas en que Cristo nos da victoria sobre ese cuerpo de muerte. Uno, mientras que vivimos todavía en la carne, nos da poder para no estar ya sujetos a la ley de nuestros miembros. Y el otro es lo que todavía es futuro, donde la que la hermana Alma ya está disfrutando, ¿verdad? Ahorita, y muchos de hermano Rogelio y cuantos más, ¿no? Camino antes de nosotros. Entonces, en este contexto, cuando él habla en el capítulo 8 de esto, que tenemos victoria sobre la carne, entonces él dice algo muy interesante. Él dice en 8:8, Romanos 8:8, pero lo voy a leer de la Reina Valera Antigua, porque de la Reina Valera 60 no tiene que, lo digo no con orgullo, hermanos, de verdad hay una diferencia entre esas dos versiones, y checando el texto literal es muy claro que la Reina Valera Antigua tiene aquí lo correcto. Entonces dice en Romanos 8:8-9 dice, así que los que están en la carne. Bueno, ¿quiénes están en la carne? ¿Quiénes exactamente son los que están en la carne? Tenemos que volver un poquito de regreso en Romanos 7, donde dice Pablo, mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestro miembro. Entonces, Pablo dice aquí claramente, estar en la carne significa antes de haber recibido el Espíritu Santo, cuando en el día que aceptamos al Señor. Entonces dice, así que los que están en la carne, dicen, no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Más claro no puede ser, ¿no? Cuando nosotros estábamos en la carne, no podíamos agradar a Dios, aunque quisiéramos. Este viene el testimonio de Pablo. Aunque como fariseo, antes de tener el Espíritu Santo, yo no pude agradar a Dios. Ahí está la respuesta, ¿por qué el testimonio de Romanos 7? Pero dice, pero, usted no está en la carne. ¿Qué quiere decir? Por implicación, yo sé que Pablo no lo dice en Romanos 8, pero por implicación, él está diciendo, ahora sí puedes agradar a Dios. Y si no lo creyéramos, entonces, hermanos, a Colosenses, ¿qué dice? En Colosenses 1, 9 y 10 dice, anda para que andéis, versículo 10, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo. ¿Sí? Aquí tenemos claramente que Pablo conecta, yo pienso, Romanos 8 con Colosenses. Entonces, en el tema que nosotros sí podemos agradar a Dios, no solamente podemos, lo tiene como un mandamiento. Pero ¿cómo viene esta capacidad, se puede decir, o esta gracia, mejor dicho, para poder agradar a Dios? Es por, que dice, llenándonos el conocimiento de Dios, de su voluntad y de toda sabiduría e inteligencia espiritual. Wow, hermanos. Se me hace, bueno, no sé qué decir, pero viendo el fundamento, ¿verdad? Para llegar a este punto, casi aquí yo pienso, llegando al versículo 10, ya tenemos que tener un sentir. ¿Por qué todavía podría vivir en los cosas de abajo?
¿no? Si vemos el fundamento, la primera capa que está poniendo Pablo acerca, ¿no? Empezamos con la seguridad de nuestra esperanza para el cielo, pero dice, por lo cual también pido que mientras que todavía no vas al cielo, mientras que todavía estás aquí, llénate del conocimiento de la voluntad de Dios y de su sabiduría para que puedas andar, ¿no? De una forma que agrada a Dios. Ese es en muy pocas palabras dicho, ¿no? Entonces, entonces así estamos. Esas dos cosas, la gratitud por la que la iglesia ya tiene, su salvación, ahora la petición, por el avance para llegar a ser un cuerpo de personas que agrada a Dios en su forma de andar. Esas son las dos peticiones. Ahora viene la tercera oración. Dice, esas dos oraciones por la iglesia, ¿verdad? La primera es gracias, la acción de gracias, la segunda es petición. Ahora la tercera, dice, dando gracias al Padre, versículo 12. Con gozo pertenece al versículo anterior, como muchas Biblias lo tienen. Entonces, versículo 12, realmente tiene que empezar dando gracias al Padre. Está hablando de sí mismo, ¿verdad? Está orando, dando gracias, orando, pidiendo. Ahora, dando gracias a Dios, al Padre, pues, que fíjense bien, ¿sí? Igual como en la carta de Efesios, Pablo va, ¿cómo se dice? En inglés dicen back and forth, como de uno al otro, ¿no? Entre vosotros y nosotros, y siempre es un reto para saber exactamente quiénes somos nosotros. Vosotros es claro, es la iglesia, pero cuando dicen nosotros, a veces Pablo se refiere a él y su equipo, se me hace, a veces a todos los judíos, a veces a todos los cristianos, siempre hay que ver quiénes. Aquí es claro de quiénes somos ¿verdad? Dando gracias al Padre que nos hizo aptos, aquí se puede decir que a muchas Biblias lo traducen calificó, que nos hizo llenar los requisitos, para decirlo así. Yo creo que es lo más cercano a lo que se puede decir, que el Padre que nos hizo cumplir los requisitos, dice, para participar de la herencia de los santos en luz. Ahora, hay tres cosas que siguen, que componen, se puede decir, este acto de hacernos aptos. Fíjense bien. Dice, número 1, nos ha librado de la potestad de las tinieblas. ¿Sí? El Padre nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Número 2, traslado al reino de su amado Hijo. Número 3, en quien tenemos redención por su sangre, perdón del pecado. Son tres cosas, claro que van juntos en un solo, no sé, paquete, pero en un solo tema de nuestra salvación. El primero realmente es, ¿no? El último, el perdón de pecados. Jesús, por la sangre, Dios, ¿no? Nos ofreció su redención por la sangre de Jesús, en el sentido de perdón de pecados. Ese es número 1. Pero también hay dos otros que casi nunca, pienso yo, realmente separamos, porque no se puede separar, pero aún así son dos cosas. Nos libró de la potestad de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo. Realmente este no se puede separar, porque no hay más que dos reinos. Estamos en el uno o en el otro. Entonces, si nos libera del reino o de la potestad de las tinieblas, casi decir automáticamente o por definición o necesariamente estamos en el otro reino. No hay un reino neutral, un campo neutral entre los dos. Pero aún así, si el uno es necesariamente conectado con el otro, aún así son dos cosas que Pablo menciona por aparte. Nos sacó de la potencia, de la potestad de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo. ¿Sí? Aquí vemos lo mismo otra vez que Romanos 7 y 8, ¿verdad? ¿Quién me librará, dice, de este cuerpo
de muerte. Aquí también habla de librar. ¿Quién nos libra de la potestad de las tinieblas? ¿Sí? Ese es muy grande este tema. Yo pienso que seguramente tiene que ver con el reino de Satanás, pero yo creo que no es solamente tenemos que pensar en Satanás, es de todas las tinieblas que mora en nosotros antes de tener a Cristo, ¿no? Por eso menciona él la herencia de los santos en luz. Yo creo que aquí ya está pensando él mismo, ¿no? Que nos saca de las tinieblas para llevarnos al reino de luz. Y ahora viene tal vez la parte que más nos gusta a todos de la carta de los Colosenses, ¿verdad? La parte, lo que yo quisiera ver como los créditos. Los créditos, lo digo con todo respeto, tal vez suene un poco raro, como Jesús necesitaba créditos, no necesita, pero como quiera, Pablo nos presenta los créditos que tiene Cristo, el Hijo, pues, porque dice, Dios nos traslada al reino de su Hijo. Ahora la pregunta es, ¿cómo es? ¿Qué derecho, si lo ponemos así, con todo respeto para hacernos pensar, cómo podemos aceptar que Cristo ahora va a reinar sobre nosotros? ¿No? Entonces viene el pasaje, Colosenses 1, de 15 a 20. Da una lista de créditos, habla de quién realmente es el Hijo. ¿Quién realmente es el Hijo? Y cuando llegamos al versículo 20, no nos queda ninguna duda que el Hijo tiene todo derecho para reinar sobre nosotros. Y yo creo que esa es la idea de Pablo, mostrarnos por qué es Cristo, porque hablamos de digno. ¿Se acuerdan que decía que uno es digno del Señor? ¿Por qué Cristo es digno de reinar sobre nosotros? Y hay dos partes en la primera es versículo 15 y 16. En versículo 15 y 16, bueno, mejor dicho, 15 es como el encabezado. Él, hablando del Hijo, estamos hablando, ¿verdad? Él es la imagen de Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Es interesante que Pablo dice primogénito de toda la creación. ¿Por qué lo llama así? ¿No? Porque casi parece, ¿verdad?, que está Pablo diciendo que él es, pues, el primero que fue creado, ¿verdad? A mí un tiempo, nunca yo lo creía, pero se me hacía que casi suena, que Cristo es el primero que fue creado, primogénito de toda la creación. Pero, como si Pablo ya detectara que a lo mejor la entendemos mal, inmediatamente empieza a explicar qué significa eso. Dice, ¿por qué? Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, tronos, dominios, principados, potestades. Todo fue creado, ¿qué dice? Por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Ahora entendemos, no. Él no es la primera parte recién, el primero creado. ¿Por qué entonces dice primogénito? Bueno, hay que ver un poco el tema de primogenitura, desde todo el Génesis para atrás. El primogénito en la economía bíblica significa el heredero. Él es que tiene el derecho para poseer todo, le corresponde ser el dueño de todo, ¿no? Esto es claro, entre los humanos, el heredero apenas lo recibe cuando el papá o el que deja la heredad se muere, pero eso es entre los humanos. El término en sí, heredero, significa el que es el que tiene el derecho que le corresponde ser el dueño de todo, ¿no? Por eso usa la palabra primogénito. Bueno, ahorita vamos a ver otro detalle por qué usa la palabra primogénito, pero lo que significa aquí primogénito, entonces, de toda la creación, es el que le corresponde ser el dueño de toda la creación. ¿Por qué? Porque en Él, por medio de Él
y para Él. Todo fue creado, o sea, no cabe aquí ninguna duda. Y el tema es, ¿no? Hay que ver de dónde viene. Estamos diciendo que el Padre nos trasladó al reino de su Hijo. Ahora se está explicando por qué el Rey, o sea, el Hijo, es digno de reinar sobre nosotros. Número uno, que Él es el primogénito de toda la creación y explica lo que es, que Él es que le corresponde, es el dueño de todo. Automáticamente yo creo que nos recuerda, ¿no?, de Apocalipsis 4:11, donde dice, tú eres digno de toda la gloria, todo honor y todo poder. ¿Por qué? Porque tú creaste todas las cosas. Ahí está la lógica, ¿no?, para decirlo así, que si Él es el dueño de todo, y Él es dueño de todo porque Él hizo todo, Él hizo para sí mismo, entonces, ¿qué argumento nosotros podemos sacar que Él no tuviera la dignidad para reinar sobre nosotros? ¿Sí? Ese es el número uno. Ahora segundo, ¿dónde estamos? 18. Y, ese es el segundo argumento, y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, Él que es el principio, el primogénito. Fíjense, ahora entendemos, yo creo que ahora entendemos por qué dijo primogénito, porque es un juego de palabras. A Jesús, a Cristo, al Hijo, pone el título, se puede decir, primogénito, 2 veces, pero con diferente significado. Primogénito puede ser el que nació primero, que es el padre de la familia, el primero, que de todos viene mucho después. Pero primogénito, como dijimos en la economía bíblica, también significa heredero, el que es digno de ser el dueño de todo. Y Pablo usa esta misma palabra para el Hijo, primogénito, 2 veces, pero en 2 diferentes sentidos. En la primera ya le dijimos, primogénito de creación, lo que significa. Ahora también es el primogénito de todos los que, dicen, el primogénito de entre los muertos. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Que es otra aplicación de la palabra primogénito, porque Jesús sí, aunque no es parte de la creación, sí es parte de todos los que resucitan de la muerte. Entonces, ¿para qué? Para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, las que están en la tierra como las que en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de cruz. Aquí termina este pasaje, ¿no? Está dando gracias a Dios. ¿Se acuerdan que ese es el tema que estamos abriendo, la tercera oración de Pablo? Dando gracias al Padre. ¿Por qué? Porque lo que hizo, ¿no? Él dice que Él nos hizo apto, nos hizo calificar, nos hizo llenar los requisitos para participar en la herencia de los santos en luz. Y dijimos que significa las 3 cosas, ¿verdad? La salvación de nuestros pecados, el perdón de pecados, el traslado del reino de las tinieblas al reino del Hijo, y después, como Pablo típicamente lo hace, ¿verdad?, hace todo añade todo a explicar por qué Cristo es digno de reinar sobre nosotros. Y todo este base ahora vuelve a hablar de la iglesia. ¿Se acuerdan que estaba hablando en general de todos nosotros? Como decía, nos hizo aptos. ¿Nos quiénes somos? Pues todos los que hemos sido hechos aptos. Entonces es claro quiénes somos nos. Entonces nosotros también incluimos, ¿verdad? Todos los que estamos aquí hoy nos hizo aptos para esto. Entonces con esto Pablo vuelve al tema de vosotros. Dice vosotros, así vosotros también. Vosotros también. ¿A quiénes está hablando? A la iglesia de Colosas. Dice que en otro tiempo eran enemigos, haciendo malas obras. Dice, pero ahora, estamos en el 21, ahora, dice, os ha reconciliado. Ese se refleja, ¿verdad?, del versículo 20, dice, por medio de Él, reconciliar consigo todas las cosas. Ahora se enfoca pues en la iglesia, así ustedes también. También ustedes son reconciliados en su cuerpo de carne, por medio de muerte. ¿Para qué?
para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Wow, esta es una capa, ¿no? Si vemos dónde vamos con el fundamento, ¿no? Ahora nos presenta, la primera capa fue la esperanza, ¿no? Que tenemos en el cielo, ¿no? Ahora que nos presenta irreprensibles delante de Él. Yo pienso que ese se refiere al hecho que nuestras culpas son pagadas, ¿no? No se refiere a nuestros buenos hechos. Yo creo que no. Yo creo que Él se refiere a que nosotros fuimos sin culpa porque la culpa está pagada. No somos así, aquí aún si la Biblia usa aquí la palabra perdonado, aquí también en este libro, pero perdonar, cuando ponemos la lupa sobre esta palabra perdonar, hay diferentes formas de perdonar, ¿no? Se puede perdonar nomás así, bueno, me debes, pero ya no te voy a cobrar. Pero está bonito, si no nos interesan las demás cosas, como con el mundo, ¿no? Pues yo, por lo menos, yo no tengo que pagar. Pero el perdón de que habla la salvación va más allá, ¿no? Es el perdón de que, porque de esta forma dice, la Biblia misma dice que Dios por un tiempo pasa por alto las deudas. Un día se va a pagar la deuda. La justicia se va a restaurar. Este perdón que disfrutaron los del antiguo pacto, ¿no? Ellos todo lo que dice por un tiempo, Dios ha pasado por alto. Así dice Romanos, por un tiempo Dios dejó pasar, mejor traducido, sus pecados, pero no para siempre. Llega el día de la paga, se tiene que pagar, ¿no? Entonces, ¿por qué nos animamos por esto? Si no, hermanos, si no nos interesara el reino de Dios, no nos gustaría llegar al día de la paga, ¿no? Pero si amamos el reino de Dios, decimos, qué bueno que se va a pagar todo, para que se restaure la justicia. Lo malo nomás es que no tenemos con qué pagar, ¿no? Pero ya sabemos, hermanos, por eso que empieza, ¿verdad? La carta que el perdón de pecados por medio de la sangre de Jesús, que no es nomás un perdón, que es realmente la paga que restaura la justicia, ¿no? Entonces, esto es, yo creo que somos sin mancha, porque las manchas fueron lavadas, ¿no? Entonces, sigue Pablo, ¿no? En el resto del capítulo 1 y el capítulo 2, hablando de sí mismo, ¿no? De cómo él de su ministerio. Dice, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros. Cumplo en mi carne lo que falta las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. A veces tal vez nos ha incomodado también este versículo. Dice, ¿cómo decir que a Cristo le faltó todavía aflicciones? ¿No? Claro que Pablo no está diciendo que Jesús hubiera sufrido más aflicciones, que no, Jesús no hizo la obra completa, entonces a mí me toca completar. Claro que no, ¿no? Tenemos que ver de qué estamos hablando. Las aflicciones de Jesús pagan por nuestra deuda. Pero esta carta, ya dijimos, va al siguiente paso, cómo andamos. Y cuando toda la Biblia, tanto Jesús mismo como todas las cartas, yo pienso que en el Nuevo Testamento habla de que para aprender cómo andar, estas aflicciones las pasamos nosotros mismos. No estamos pagando nuestra deuda, pero estamos en el proceso de matar las obras de nuestra carne. También el testimonio del hermano Freddy también fue muy claro, hablando sobre estas aflicciones. Y que Pablo dice que él se goza de sufrir esas aflicciones, porque ve el valor, porque es para la iglesia, no es por los pecadores. Jesús, sus aflicciones eran para pagar por los pecadores, para que entren en la iglesia. Pero una vez en la iglesia, entonces todos nosotros pasamos por aflicciones para aprender cómo andar. Bueno, no podemos seguir así toda la carta, yo creo que va un poco largo, pero
¿A dónde vamos a brincar entonces, hermanos? Vamos a ver bueno, vamos a ver lo que pasa con esta iglesia cuando habla de un poquito el contexto tenemos que ver. Esta iglesia estaba todavía batallando en aquel tiempo, ¿no? De que también era necesario otros ritos, la circuncisión sobre todo, pero también otras cosas que Pablo toca, o sea, menciona, ¿no? No manejes, no toques, no comas, todo eso, ¿no? Exactamente a qué Pablo se refiere no lo explica, pero sí dice, todas las demás cosas no pueden añadir a lo que Cristo hizo por ustedes. Y se me hace muy bonito, vamos a 2:10, ¿no? Donde Pablo entonces dice, vosotros estáis completos en Él. ¿Sí? Él es la cabeza de todo principado y potestad. Y ahora vamos a ver, son 3 cosas en que ellos están completos. Dice, número 1, en Él también fuisteis circuncidados. ¿Sí? Entonces, este tema de la circuncidad literal en el cuerpo, tal vez es un tema que nosotros no nos preocupamos mucho, porque no vivimos en este ambiente. Pero yo creo que sí, el tema de la circuncisión es importante ver que nosotros, dice, en Él fuimos circuncidados de corazón. Moisés también habla de la circuncisión de corazón. Moisés también entendía la circuncisión de la carne no cambia la persona. Y él dice en Deuteronomio, yo creo 2 veces, habla de la circuncisión de nuestro corazón. Entonces, el echar de nosotros el cuerpo pecaminoso carnal. Esta es la circuncisión de Cristo. Y número 2, sepultados en Él en el bautismo, en el cual fuimos también, ¿qué dice? Resucitados mediante la fe. ¿Sí? Y número 13, lo repite, ¿no? A vosotros están muertos en pecados y en la resurrección de nuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. En esos 3 sentidos, la iglesia reconoce que es completa. Circuncidados en el sentido de echar fuera del cuerpo pecaminoso, muertos y resucitados. Yo pienso, hermanos, esto va muy a la mano, no sé si es exactamente igual, teológicamente, pero yo pienso que por sentido práctico es lo mismo que nacido de nuevo, ¿no? Que somos nacidos de nuevo. Y eso tenemos que ganar esta palabra, porque sobre esto vamos terminando el fundamento. En Él, dice, fuimos también resucitados, ¿no? Con Él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Bueno, con esto entonces, hermanos, sí, vamos a brincar a donde íbamos a hablar de la construcción sobre ese fundamento, ¿no? Dice, sí, pues habéis resucitado. ¿Sí? De ahí viene, ¿no? De lo que Cristo hizo por nosotros en el versículo capítulo 2, de 10 a 15, no la leímos todo, pero ahí habla que nosotros fuimos resucitados. Y yo quiero combinarlo o identificarlo o casi como un sinónimo, decir, nosotros nacimos de nuevo, nosotros resucitamos de la muerte. Entonces dice, sí, pues habéis resucitado. Antes de seguir, lo que sigue después, la pregunta para nosotros es, ¿realmente si yo he resucitado? No. Yo casi honestamente quiero pensar que aquí todos ya resucitamos. Pero si no fuera así, yo creo que con hasta aquí nomás, tenemos que aquí primeramente reflexionar, hermanos, si delante no estamos así juntando dedo, ¿verdad? Ay, pecador, tú no fuiste resucitado. Es simplemente una oportunidad de tomar esa decisión, ¿no? De aceptar a Cristo y recibir lo que Cristo ganó por nosotros y decir, Dios, hoy voy a aceptar el perdón de pecados, hoy voy a morir y resucitar, ¿no? Y ser trasladado al reino del Hijo de Dios, ¿no? Entonces,
Entonces, si podemos nosotros decir, mira, yo ya soy resucitado, entonces lo que tenemos que pensar es lo que sigue, va sobre este fundamento. ¿Sí? Va sobre este fundamento, porque esa es la petición de Pablo para esta iglesia, quien escribe la carta. No es que resuciten, él sabe que todos ya son resucitados a quien está escribiendo la carta, pero él dice, yo quiero que estén llenos de conocimiento y sabiduría, porque a veces, hermanos, nosotros podemos tener un buen fundamento, pero no siempre construimos sobre el fundamento. Y de todas maneras, se cae la casa, ¿sí? Y decir, ¿cómo es que mi casa cayó? Porque mi fundamento es muy bueno, ¿sí? Para que revisar si estaba realmente construido sobre el fundamento, o si el fundamento solamente es un concepto teológico que confieso, pero en la vida diaria de lunes a sábado, realmente no estoy construyendo sobre este fundamento, ¿no? Entonces, esto es lo que tenemos que ver en lo que sigue aquí. Dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Esta frase, nunca he contado, pero un día le quisiera contar cuántas veces se repite esta frase. Yo casi quiero pensar que es la frase del Antiguo Testamento que más se repite en el Nuevo Testamento. Cristo sentado a la diestra de Dios, ¿no? O una frase que tal vez no usa exactamente esas palabras, pero la referencia obviamente del Salmo 110, ¿no? Cuando dice, dijo Jehová a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que haya puesto a todos los enemigos bajo tus pies, ¿no? Por estar a tus pies. Y después sigue este salmo y dice, de repente, en el Salmo 110, de repente dice que Dios le dice, tú eres sacerdote para siempre. ¿Sí? Los que estaban estudiando en aquel tiempo ese salmo, aún casi quiero decir David mismo, ¿no? Decir, ¿cómo que sacerdote? Yo pensaba que estaba escribiendo de un rey, ¿no? El Mesías. Todos los israelitas, todos los judíos aceptaban que el Salmo 110 no menciona Mesías como término, pero claramente cuando Jesús dice, el Mesías cuando viene es hijo, y Jesús va sobre ese salmo, porque los judíos dicen, pues, él es hijo de David, ¿no? Entonces Jesús dice, entonces, ¿por qué dice Salmo 110? ¿No? Porque David lo llama mi Señor, ¿no? Y nadie de los judíos dice, ¿y cómo sabes que Salmo 110 habla del Mesías? ¿No? Nadie le pregunta, eso es muy interesante, que estos hombres, por duros de corazón, captaban exactamente cuáles salmos, cuáles textos refieren al Mesías, y lo que los judíos pensaban, y todavía piensan los ortodoxos, es lo mismo, lo que los evangélicos pensamos. ¿Cómo es posible que ellos me he preguntado muchas veces, ahora que hace años que fuimos nosotros, y yo a Jerusalén, donde entramos en un lugar donde toda esta gente, no son fariseos por nombre, como no se llama la secta así, pero sí este tipo de gente, hombres que están todos estudiando sus libros, todo el día, pero no para juzgarlos, sí se veía sus rostros así, duros. No lo digo por juzgarlos, no. Pero aún así están en la Escritura, y la revelación, aunque tengan muchas cosas mal, pero sí tienen la revelación de cuáles textos se refieren al Mesías. Y para mí es un enigma, no lo pueden entender. Tiene que ser una gracia soberana de Dios, que ellos captan cuáles salmos son mesiánicos, cuáles textos, cuáles versículos son mesiánicos. Entonces, aquí estamos hablando entonces donde Cristo está sentado a la diestra de Dios, una muy clara referencia al señorío de Cristo. Este texto también lo repite Pedro en el día de Pentecostés, cuando todos le vienen encima, que están borrachos y todo eso. Entonces dice, ten por cierto, ¿no? Ten por cierto que este Jesús que ustedes mataron,
que Dios la llevó al cielo y Él está sentado a la diestra de Dios. Ahí Pedro menciona esto también. Es un texto tan crucial para ver, identificar el reino de Cristo, el reino del Hijo amado a que fuimos trasladados. Pero no solamente es el rey, es tal vez el único texto en toda la Biblia, en el Antiguo Testamento, donde se ve rey y sacerdote. Que Jesús es tanto el que reina sobre nosotros, pero también es el sacerdote que sacrificó el pago por nuestros pecados. Las dos cosas. Y aquí Pablo no puede aguantar casi este texto, se tiene que poner aquí, ¿no? Entonces la pone así casi entre paréntesis, ¿no? Buscar las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba. Poned la mira. ¿Se recuerda dónde sale más este texto? Pone esta frase. Poned la mira. Cuando Jesús habla a Pedro, bueno, habla a Satanás, ¿verdad? Pero dirigiéndose a Pedro, dice: quítate de mí, Satanás, porque tú pones la mira no pones la mira en las cosas de Dios, en las cosas de los hombres. También en Romanos capítulo 8, una vez más, hermanos, Romanos capítulo 8 dice: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Bueno, en el griego usa la misma frase aquí. Se podría decir, los traductores podrían haber puesto: porque los que son de la carne ponen la mira en las cosas de la carne, para ser consistentes en la traducción, ¿no? Pero los que son del Espíritu ponen la mira en las cosas del Espíritu, ¿no? Entonces, ¿qué significa esto? Poner las cosas. Pero yo lo que espero que hayamos logrado ver que este fundamento, esas tres capas de fundamento que estamos hablando, ¿verdad? Que llegan a este mundo, sí, pues ha resucitado. Pon la mira en cosas de arriba. Es casi debería ser innecesario decirlo todavía, ¿no? Este fundamento ya tiene que ser tan fuerte que uno contesta a Pablo: ¿cómo piensas que después de estos 2 capítulos todavía a alguien se le ocurre no poner la mira en las cosas de arriba? Casi no puede ser, ¿no? Entonces, pero de todas maneras, hermanos, Pablo siente que es necesario escribir todo ese capítulo, ¿no? Ese capítulo 3, que habla de este tema, poner aplicaciones, cómo ponemos las cosas, la mira en las cosas de arriba y qué son las cosas de abajo y todo eso, ¿no? Entonces, solamente hay como puede ser, ¿no? A raíz de todo el fundamento que hemos construido, que no puede haber otra implicación o otra respuesta o otra consecuencia, o qué palabra usar. Dice: hacer morir pues lo terrenal en nosotros. Y menciona una pequeña lista: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría. Y miren lo que dice después: cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis. Ahí está la palabra andado, por eso más en el negativo. Anduvisteis en otro tiempo. ¿Sí? Aquí vemos otra vez la razón por qué Pablo sí da gracias a esa iglesia. Dice: ustedes antes andaban en esto, en fornicación, impureza, pasión desordenada, malos deseos, avaricia, idolatría. Pero ya no. En otro tiempo ustedes andaban en esto. Ya no. Pero aún así, por si en caso, dice: hacer morir esas cosas. ¿Qué significan para nosotros? Aún si ya no andamos en esto, puede ser que aún así no están completamente muertos. Que puede haber avaricia todavía, latente, presente, pero no ando en esto, pero puede haber todavía, puede estar todavía, pero lo tenemos así, no ya como andar, no como costumbre, ¿no? O aún fornicación.
Fornicación, hermanos. Bueno, tomando el término un poquito más amplio, ¿verdad? Cuando Jesús habla él habla ahí de adulterio, ¿verdad? Pero Jesús amplía. Es decir, si podemos usar esta palabra fornicación por todo tipo de inmoralidad, típicamente con la sexualidad, ¿no? Cuando Jesús, esta explicación de Jesús es tan rica, ¿no? Cuando él dice, si tú miras a una mujer, ¿no? Con malos pensamientos, ¿no? Entonces, haces lo mismo, ¿no? Entonces ahí está la palabra mirar también, el que mira, ¿no? Aquí, ¿dónde ponemos la mira? Entonces nosotros, la mirada, entonces, nosotros podemos estar en esa situación, ¿no? Decir, ya no estoy, eso ya no es mi andar, pero yo sé que todavía no está muerto tampoco, ¿no? Entonces, Pablo le dice, ya no vives humanos, pero es asegúrate, ¿no? Cuando hay algo, como cuando deshiervamos un campo, ¿verdad? Cuando deshiervamos un campo y se puede tumbar una hierba, pero si no la arrancamos con la raíz y si no lo cuidamos, si descuidamos, vuelve a nacer, si no está muerto, ¿no? Entonces, hacer morir, hermanos, no vamos a escapar de Romanos 8, ahí también dice, ¿verdad? Que nosotros somos deudores, dice Pablo, no a la carne, ¿no? Pero más bien, si hacen morir las obras de la carne, ¿sí? Entonces viviréis. Hacer morir las obras de la carne. Es un mandamiento, ¿sí? Aunque todo hasta aquí parece que Jesús ya hizo todo por nosotros, pero cuando estamos hablando de andar, aún si Jesús ya pagó la deuda y nos dio, ¿no? Nos quitó el Padre nos libró, ¿no? Libró de la potestad de las tinieblas. Eso no significa que nosotros no tengamos luchas, ¿no? Que nosotros no tengamos responsabilidad de hacer morir estas obras de la carne. Entonces, hermanos, bueno, dije 10 años, ¿verdad? La mayor parte nos va en el fundamento y poco tiempo tal vez en la construcción, pero yo creo que así también, yo pienso que tenía que ser, honestamente, yo pensé que así iba a ser, porque, como dije al principio, si el fundamento está bien puesto, la construcción no digo que va a ser fácil, pero va a ser exitoso, para decirlo así. O sea, la construcción sí se va a hacer si nosotros estamos sobre ese fundamento. Y por eso dice Pablo, yo creo que cuando él dice, si fuiste resucitado, si habéis resucitado, entonces pon tu mira en las cosas de arriba. Yo creo que lo que quiere decir es, también construye sobre este fundamento, ¿no? ¿Por qué estamos nosotros? Parecía algo práctico. Si nosotros tuviéramos, y no estoy así sospechando nada, pero todos somos humanos, todos tenemos todavía la carne que vivimos. Si tuviéramos el problema con el primero que menciona, fornicación, en el sentido también como dice Jesús, mirar pornografía, mirar pensamientos que no nos... y sabemos qué pasa, ¿no? Pero cuando a veces tenemos muchachos en nuestra escuela que nos confiesan, y se me hace muy valiente un muchacho que viene con nosotros, y dice, ¿sabes qué? Yo tengo este problema, esta lucha. Entonces, ¿qué decimos? Pablo dice, pon la mira en las cosas de arriba y no de abajo. No dice nomás, no pon tu mira en las cosas de la tierra. ¿Sí me explico? Si nomás hubiera dicho, no pongas tu mira en las cosas de la tierra, las cosas de abajo. Bueno, entonces me acuesto en mi cama, no voy a mirar para abajo, no voy a mirar para abajo. Pues nomás que como quiera, nomás que lo dice, nomás miras para abajo. ¿No? Este no va a funcionar. Pablo dice, llénate con el conocimiento de la voluntad de Dios, porque cuando estés lleno ya no cabe más. Ese tiene que ser tan fuerte en nosotros, el procurar llenarnos del conocimiento de Dios, que realmente no cabe, que ya no hay lugar para las cosas de abajo.
Y con ese tal vez les voy a dejar, hermanos, de si nosotros tuviéramos, si sabemos en nuestro corazón, cosas que nos vuelven a jalar para abajo. Sea lo que dice aquí, las pocas cosas que leemos: fornicación, impureza, pasión desordenada, también malos deseos, avaricia. ¿Por qué tenemos avaricia, hermano? ¿Por qué tenemos avaricia? Porque estamos mirando las cosas que no nos corresponden. O sea, estamos mirando en las cosas que no son las cosas de arriba. Envidia, no se dice aquí envidia, pero un poquito más adelante, el versículo 8 dice: pero ahora dejad también estas cosas, ira, enojo, ¿no? Y todo esto. Cuando tenemos problema con ira, con envidia, por ejemplo, lo más seguro es, hermanos, tenemos la mirada en las cosas de abajo. ¿De qué tenemos envidia? De las cosas que vemos cuando la mirada es para arriba. No existe tal cosa. Entonces, en lugar de solamente estar tratando de luchar contra esos enemigos, contra algún sentimiento, pensamiento de inmoralidad, o alguna envidia, alguna avaricia, es decir, un poquito más para atrás, ¿no? ¿Sobre cuál fundamento estoy? Si de verdad he resucitado, ¿en qué estoy mirando? Lo seguro, más seguro, que estoy mirando cosas que no debo estar mirando, pero tampoco voy a estar aguantando no mirar, porque nosotros no podemos vaciar nuestra mirada, o sea, mental, ¿no? Si me explico, ¿no? No lo podemos. Lo que sí podemos es llenarnos de conocimiento de Dios, ¿no? Llenarnos con la sabiduría espiritual. No sé cuál es la palabra, hermanos.